Y bueno, en esta ocasión vamos a reflexionar, vamos a retomar los senderos de las virtudes que están diseñadas para que logremos equilibrio en nuestras vidas, para que logremos desarrollar nuestro potencial independientemente de las circunstancias que podamos estar enfrentando, independientemente de las situaciones que se nos puedan presentar. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre el sendero de la ecuanimidad, esa virtud que nos permite la posibilidad de mantener un ánimo equilibrado, un ánimo estable, independientemente de las situaciones, de los acontecimientos, de las acciones de otras personas que estemos experimentando, que estemos viviendo en cada momento, en cada experiencia de nuestras vidas. La ecuanimidad es una virtud que es esencial para mantener el equilibrio en nuestras vidas, en especial cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando se vuelven más tardadas de lo que quisiéramos, cuando necesitamos sacar adelante lo mejor de nosotros mismos porque hacen acto de presencia cierto tipo de dificultades o cierto tipo de obstáculos. Y también cuando el cansancio, cuando el desaliento, pues hacen también acto de presencia y pueden dificultarnos la experiencia de vida en términos de nuestro desempeño habitual en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones sociales. Y es que ya estamos viviendo tiempos muy intensos en el sentido de que las personas están teniendo lo que ahora se llama de una manera muy superficial una bipolaridad, ¿no?, de experiencia. Es decir, en la misma jornada podemos tener la experiencia de la euforia y estar muy contentos y estar entusiasmados y estar optimistas y alegres, y por otro lado, en cuestión de horas, tal vez de minutos, en la misma jornada, pues caer en picada hacia estados depresivos o hacia estados irritables que claramente reflejan pues justamente lo contrario a la ecuanimidad, que es la irritabilidad, la inestabilidad, la volatilidad emocional. Y es que de entrada las emociones, pues como dependen de tantas cosas, hay tantos factores que pueden dispararlas, que pueden alterarlas, que pueden distorsionarlas. Pueden ser factores bioquímicos, pueden ser hormonas en nuestro cuerpo que estén interactuando de cierta manera que sin previo aviso pues nos pueden disparar algún tipo de emoción. Pueden ser también circunstancias inesperadas en diversos ámbitos de nuestras vidas. Se nos presenta un percance, el descuido de otra persona nos afecta, o también puede deberse esa inestabilidad emocional pues a factores contextuales que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Una mala noticia, el clima, el que de repente pues algún tipo de eventualidad se presente respecto a pues una mala noticia que no teníamos contemplada porque pues llegó de repente, como puede ser un accidente, como puede ser una enfermedad, en fin. Como la vida es compleja en términos de estímulos y de respuestas, pues la realidad es que nuestras emociones difícilmente se mantienen estables, difícilmente se mantienen de una forma que pudiéramos caracterizar como ordinaria, como habitual y en términos positivos, ¿no? Mucha gente sí logra cierto tipo de estabilidad emocional, pero en sentido negativo, porque habitualmente están de malas, habitualmente están tristes, habitualmente están ansiosas, habitualmente están nostálgicas. Y bueno, pues no, obviamente no estamos refiriéndonos a ese tipo de estabilidad, sino a una ecuanimidad que corresponde más a un habitual estado de paz interior, a un habitual estado en el cual pues cuando se presenta algún tipo de eventualidad que pueda representar un desafío, pues nos ponemos como la tortuga de nuestras voces del pensamiento de este día, nos ponemos en nuestro caparazón, en la postura del pensador, y nos ponemos justamente a reflexionar, que es lo que hacemos cada jueves en este programa, a reflexionar con calma
para tener perspectiva de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y opción número 1, pues identificar alguna alternativa de respuesta que pueda tener sentido, que pueda inclusive permitirnos mejorar la situación que como estaba inicialmente. Opción número 2, pues caer en la cuenta de que no podemos hacer mayor cosa y entonces hay que aceptarlo. Y al aceptarlo, pues necesitamos pacientemente continuar con nuestras vidas, aprender a vivir con eso que se nos presentó durante un tiempo o de manera permanente inclusive. Y pues opción número 3, necesitamos de alguna manera pues eliminar esa situación, deshacernos de esa circunstancia, de plano hacer a un lado esa adversidad para poder retomar nuestras vidas donde se encontraban antes de que se presentara esa adversidad, esa eventualidad. La realidad es que cuando se nos presenta algo inesperado y de manera negativa, solemos perder la calma. En vez de asumir esa postura del pensador y meternos en el caparazón de la conciencia que nos blinda de lo superficial, de los impulsos, de lo superficial, de los instintos e inclusive de muchas de nuestras emociones, pues en lugar de ponernos a pensar, a reflexionar sobre lo que está pasando y poder determinar, insisto, con perspectiva, cuál puede ser nuestra mejor alternativa o nuestra mejor respuesta, pues nos enganchamos, en vez de reflexionar, nos enganchamos con la situación y entonces, como decimos en nuestro país, pues empieza a salirnos el cobre, ¿no? En términos temperamentales, en vez de recurrir a nuestros recursos más profundos para poder responder de una manera acertada, de una manera profunda, lo que hacemos es en ese enganche emocional perder la calma en primera instancia y después muy probablemente caer en el drama. Y en esa experiencia de drama, exagerar lo que está sucediendo y entonces, por lo tanto, incrementar nuestra reacción de enojo, de tristeza, de ansiedad, de tal manera que al distorsionar así la experiencia, pues sobrereaccionamos ante ella. Y lo que podemos esperar de una experiencia ante la cual sobrereaccionamos es que pues terminemos complicándola, ¿no? Porque una reacción excesiva, pues lejos de mejorar una situación, suele empeorarla, suele complicarla y generamos así muchos círculos viciosos de frustración en nuestras vidas porque independientemente de que nos haya ocurrido con razón o sin ella alguna adversidad, la realidad es que el problema suele residir en la manera en que respondemos, en la manera en que buscamos hacernos cargo de la situación. Ahora bien, ciertamente pues ya de entrada respondimos mal, ya de entrada nos ganó la hormona sobre la neurona, ya de entrada nuestra reacción fue desfavorable, pues de todas maneras, aunque así fuese, tiene sentido retomar la situación, hacernos cargo reflexivamente sobre lo que podemos hacer para corregirla, para mejorarla, para superarla o lo que proceda a hacer, justamente porque pues reaccionamos mal y pues, seguramente la complicamos. Como sea, ya sea que logremos anticipar nuestra reacción y ecuánimemente generemos una respuesta más profunda, más pensada, más reflexiva, o si ya la regamos, nos equivocamos, estallamos o nos sumimos en la depresión o en la ansiedad como una manera pues impulsiva de reaccionar, como sea, hay que hacernos cargo en un momento dado de la situación para retomar la ecuanimidad en nuestras vidas y para empezarla a consolidar en ellas. Tristemente, no procedemos así, ¿no? Hay factores culturales de por medio, hay factores temperamentales también, y lo que hacemos es, pues, una de dos, caemos en dos extremos, impulsivamente hablando, cuando se nos presenta una eventualidad. El primer extremo es, pues, tragarnos la experiencia emocional negativa, ¿no? Pretender que no pasó nada y pues más o menos hacernos de la vista gorda de lo que sucedió y engañarnos a nosotros mismos y pretender engañar a los demás de que pues no nos afectó aquello que sucedió, cuando en realidad sí lo hizo y lo único que hicimos fue tragarnos la experiencia. Pero la experiencia se queda ahí almacenada, se queda ahí contaminando, envenenando, distorsionando
nuestras experiencias sucesivas, y cuando vuelva a suceder otra eventualidad que me vuelva a hacer enojar o me vuelva a entristecer o me vuelva a alterar y me vuelva a tragar esa experiencia, pues se va a acumular con la anterior, y así se va haciendo un depósito cada vez mayor, se va acumulando un depósito de toxinas emocionales que van configurando mi forma de proceder habitual ante la vida. Lo que solemos decir en un lenguaje más ordinario, te vas amargando cuando vas acumulando, porque te las tragas nada más, emociones negativas que lo único que hacen es que van generando mayor tensión interna en tu ser, y eso va provocando que tu manera de proceder ante las experiencias, las demás experiencias de la vida, pues se vean justamente distorsionadas por esa amargura. El otro extremo, pues es el de la explosión, vamos a llamarlo así. Entonces, si es una experiencia que me pone triste, pues entonces me sumerjo en el drama total. Si es una experiencia que me enojó, pues entonces me super enojo, me encabrito y entonces estallo, y pues ya sabemos, ¿no?, todo lo que sucede en ese proceso. Si es un tema de ansiedad, pues me apanico, y entonces en ese extremo en el que libero la emoción pero no me hago cargo de la situación, lo único que termino logrando, en los dos extremos sucede lo mismo, al final de cuentas, lo único que termino logrando es mayor inestabilidad en mi vida, porque me vuelvo cada vez más vulnerable, más susceptible, me vuelvo cada vez más impresionable, vamos a decirlo así, o frente a las situaciones que se puedan presentar en mi vida y que no me agraden, que no me gusten. Por eso la ecuanimidad es importante para que logremos, sobre todo con el concurso de la constancia, logremos completar tareas, logremos superar adversidades, logremos hacernos cargo de nuestras vidas, pero esto es muy importante, amigas, amigos míos, de una manera habitual. Hacernos cargo de nuestras vidas no tiene que ver nada más con momentos o circunstancias extraordinarias. Porque hay personas que dicen, bueno, ya cuando estalle la crisis económica, pues ya veré cómo me hago cargo. O cuando me enferme, pues ya me haré cargo. O cuando se presente tal situación crítica, pues ya me haré cargo. No, bueno, para cuando se presentan ya es tarde para hacerse cargo. Por eso es muy importante la ecuanimidad, porque la ecuanimidad nos permite hacernos cargo habitualmente de nuestras vidas, y en ese hacernos cargo habitual poder tener la experiencia de la estabilidad emocional. Y bueno, pues continuando con nuestra reflexión, no hay que confundir la estabilidad emocional con estancamiento emocional, porque también sucede que hay personas que se desaniman tanto o de manera tan prolongada en el tiempo, se decepcionan porque no acaban de lograr ciertos resultados, porque la vida se torna especialmente exigente, por lo que sea, por alguna injusticia experimentada en alguna relación importante. La gente puede ir perdiendo el ánimo y lograr cierta estabilidad de fondo, porque no se alegra, porque no se entusiasma, tampoco se altera. Está como en un, vamos a llamarlo así, permanente estado depresivo, ¿no? Como en un estado de zombie, ¿no? Porque pues sí trabaja, sí hace cosas, sí más o menos completa algunas, o realiza algunas funciones, pero se le nota como si estuviera muerta en vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una gran pérdida que no superó, porque tuvo un gran fracaso que personalizó, porque tuvo un gran rechazo que de alguna manera pues asumió como poca valía personal o algo por el estilo, y entonces pues se desencantan existencialmente hablando y caen, se sumergen en un estado pues de indiferencia, de indolencia, de resignación permanente, que algunas personas podrían confundir con la ecuanimidad. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a ese estado que es pues lamentable, porque incrementa el nivel de inconsciencia en la persona. Al incrementar ese nivel de inconsciencia, pues su vida se vuelve cada vez más rutinaria, más automatizada, más aburrida, más insípida,
Y bueno, pues eso no es vida, eso es una forma de supervivencia, es sobrevivir, no es vivir. Y lamentablemente pues muchas personas se encuentran así. Se encuentran así porque la vida pues se tornó dura en algún momento, en alguna etapa, y no supieron cómo pues trascender esa situación, no supieron cómo afrontarla o no quisieron, también es otra posibilidad, y entonces quedaron derrotadas a mitad del camino y ya no siguieron, se limitaron a simplemente pues existir, por decirlo de alguna manera, pero sin involucrarse en la vida, sin implicarse en cada situación, en cada acontecimiento, dejando que pues la marea los llevara a donde fuese, que pues el ambiente les planteara o les ofreciera pues lo que fuera, y pues viviendo así en una indeterminación que es verdaderamente triste, es lamentable y también, hay que subrayarlo, es muy común. Y es que no se nos enseñó a hacernos cargo de nuestras vidas, se nos enseñó, en el mejor de los escenarios, a medio reaccionar frente a los acontecimientos de la vida, y no se nos enseñó muy bien, por cierto, y entonces andamos a la deriva, indefensos, frente a la realidad de nuestra fragilidad, frente a la realidad de la contingencia de la naturaleza humana, y buscando pues que la vida sea más o menos indulgente con nosotros, que no nos maltrate, esperando que la vida no se torne demasiado dura con nosotros, pero también con la implicación de que al no buscar hacernos cargo, sino simplemente ponernos a la defensiva existencialmente hablando, pues no estamos haciendo realidad nada que sea notable, nada que tenga valor, nada que alimente y nutra nuestro espíritu, y entonces, insisto, pues vamos viviendo como zombies. No recuerdo de quién es la expresión, pero me parece bastante certera. Creo que era de Norman Cousins, que decía que la verdadera tragedia de la vida no es la muerte, sino aquello que muere en nosotros mientras estamos vivos. Por eso no hay que confundir esa indolencia con la ecuanimidad, no estamos hablando de eso, porque estamos haciendo planteamientos de mantenernos entusiastamente ecuánimes, alegremente ecuánimes, optimistamente ecuánimes, y eso, como podemos observar, se trata de sí, una estabilidad emocional, pero en una experiencia positiva, en una experiencia enriquecedora, en una experiencia en la cual nos vamos caracterizando en nuestra manera de ser justamente por ese sentimiento, porque suele ser habitual, pero en sentido positivo, reitero, porque a muchas personas se les identifica, insisto, pues por un sentimiento negativo, se les identifica por su mal humor, se les identifica por su amargura, se les identifica por su pesimismo, se les identifica por ser criticonas, se les identifica por ser jetonas, en fin. No estamos hablando de ese tipo de estabilidad emocional. Mejor que se nos identifique por nuestra alegría, por nuestra paz interior, por nuestra profundidad, por nuestra perspicacia, por nuestra, pues si quieres, hasta inocencia, pero que sea algo positivo aquello por lo que se nos pueda identificar. Ahora, no lo hacemos para que se nos coloque una etiqueta positiva y quedemos bien con los demás o seamos más o menos taquilleros en nuestras relaciones. No lo hacemos por eso ni para eso. Que un beneficio secundario sea el de volvernos más aceptados, más queridos, más amables y más amados, por lo tanto, bueno, pues bienvenido, pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque, número uno, tiene sentido hacernos cargo de nuestras vidas, y número dos, tiene sentido hacernos cargo de nuestras vidas de una manera positiva, de una manera alegre, de una manera entusiasta, de una manera ilusionada, y para eso necesitamos hacernos cargo de nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, principalmente en dos dimensiones. Primera dimensión, hacer realidad cosas que tengan sentido para nosotros. Segunda dimensión, generar una respuesta de altura cuando la situación se torne difícil o cuando se nos presente algún tipo de adversidad. Entonces, la ecuanimidad tiene que ver con el desarrollo de ambas dimensiones en nuestra persona. La primera, decíamos, es estar haciendo realidad
cosas que tengan sentido y valor para nosotros. Hacer realidad cosas que tengan que ver con nuestra salud física y mental. Hacer realidad cosas que tengan que ver con nuestra prosperidad económica. Hacer realidad cosas que tengan que ver con el enriquecimiento de nuestras relaciones. Hacer realidad cosas que tengan que ver con logros, con conquistas personales, que pues claramente nos van a ir llenando de satisfacciones en nuestras vidas. Y claro, una persona que se va llenando de satisfacciones a lo largo de su vida se vuelve más inmune a la experiencia del dolor, a la experiencia de la injusticia, a la experiencia de la adversidad, que si bien no significa que se vuelva indiferente frente a esas experiencias, sí puede generar esa segunda dimensión, que es una respuesta en un nivel superior. No solemos responder en niveles superiores, sino más bien en niveles inferiores cuando algo nos sale mal. Como que nuestro ser neandertal sale a relucir cuando algo nos sale mal, cuando no se nos cumple alguna expectativa, cuando no completamos algún proceso. Entonces reaccionamos con un nivel inferior de respuesta, que tiene que ver justamente con esa impulsividad de la que hablamos ya en esta primera parte de nuestra reflexión. Por eso vamos a centrarnos en la primera dimensión, que es, haz realidad cosas. Pero cuando te propongas hacer realidad cosas, no pierdas de vista algo que es fundamental, que es muy probable que no salga como tú esperas o que no salga cuando tú esperas. ¿Por qué? Porque el cómo y el cuándo son dos aspectos de la realidad humana que suelen estar detrás de nuestra inquietud, detrás de nuestra bipolaridad, de nuestra forma inestable de reaccionar, porque no asumimos con madurez que las cosas no pueden salir siempre como queremos y que las cosas puede ser que no salgan cuando queremos. Y entonces el que manejemos el cómo y el cuándo de una manera mucho más madura, de una manera mucho más profunda, nos permitirá lograr justamente esta ecuanimidad. Profundizaremos más en la segunda parte de nuestra reflexión, después de esta pausa. Decíamos antes del corte que hay que profundizar en la idea de hacernos cargo de nuestra vida a través de la realización de cosas que tengan sentido y valor para nosotros, y de esa manera ir logrando desarrollar la ecuanimidad. Porque la ecuanimidad tiene que ver justamente con no caer en grandes experiencias emocionales negativas cuando algo no salga bien, pero tampoco enorgullecernos de manera soberbia cuando las cosas no salgan bien. El tema de hacernos cargo de nuestras vidas a través de la realización de lo valioso tiene que ver con un compromiso con lo que tiene sentido en nuestras vidas y no tanto con una fijación con pasárnosla bien. Es increíble que todavía siga siendo la gran aspiración existencial de muchas personas el pasársela bien la mayor cantidad de tiempo posible con la mayor cantidad de opciones posibles. Eso ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pero creo que vale la pena retomarlo. No es que estemos en contra de que busquemos pasárnosla bien. Siempre que sea posible hay que procurarlo. Pero lo que es inadmisible es que esa búsqueda de bienestar constituya el centro de nuestra existencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque no es posible siempre. O sea, es imposible pasárnosla bien siempre y bajo cualquier circunstancia. Eso es ilusorio. Eso no tiene nada que ver con la ecuanimidad, no tiene nada que ver con una vida inclusive espiritual, no tiene nada que ver, yo creo que ni siquiera con la iluminación en términos budistas. Más bien de lo que se trata es de que en nuestra vida estemos generando algún tipo de progreso interno, aunque no siempre sea posible un tipo de progreso externo. Y el progreso se mide en términos de libertad interior, y justamente una de las libertades más importantes tiene que ver con la emocional. Es decir, que nuestra vida no esté determinada, nuestra manera de proceder no esté determinado por cómo nos sentimos. Y ese es el tipo de virtud que estamos promoviendo en la reflexión de esta mañana. La ecuanimidad que nos lleva a esa estabilidad anímica en la cual, si nos va mal, no nos derrumbamos, y si nos va bien, no nos desvanecemos, sino que nos mantenemos continuamente comprometidos
con la realización de lo valioso, estemos cansados o no, estemos alegres o no, estemos sanos o no, como estemos, estamos buscando hacer realidad algo valioso en cada momento. Algo valioso a través del verbo que nos toque conjugar en cada situación. Ahorita me toca a mí conjugar el verbo hablar, ¿no? El verbo compartir, y bueno, tengo que hacerlo implicado lo más posible, lo mejor posible, para que lo haga lo mejor posible y en ese sentido promover algún tipo de progreso interior y exterior. Pero eso tiene que ser independiente de si me encuentro cansado, de si me desvelé la noche anterior, de si estoy contento o acabo de recibir una mala noticia. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a vivir en función de lo que el doctor Covey denomina un código de honor, es decir, una estructura de valores con los que te comprometes en tu vida y dices, bueno, yo voy a vivir para hacer realidad esos valores, el valor de la alegría, el valor del servicio, el valor del amor, el valor del aprendizaje, en fin, hay muchos valores, y yo agarro y digo, bueno, estos van a ser los 5 que van a configurar mi vida, y llueva, truene, relampaguee, yo voy a buscar hacer realidad esos valores. A veces no será posible. A veces no será posible porque pues sí sucede algo muy fuerte o te enfermas o no sé, hay tantas formas de experimentar la fragilidad que tengas que poner en stand-by la realización de lo valioso, pero en stand-by, no en stop, o sea, no te vas a detener de manera permanente en la búsqueda de hacer realidad lo valioso, te pase lo que te pase, te hagan lo que te haga. ¿Por qué? Porque de eso se trata vivir, no de pasársela bien, sino de estar progresando. Claro, no reducido a un tipo de progreso exclusivo, ¿no? Porque hay personas que se obsesionan con el progreso material, otras con el progreso corporal, otras con el progreso espiritual y dejando a un lado las demás dimensiones de la vida, en donde irónicamente dejamos de progresar por andarnos obsesionando con un solo tipo de progreso. De hecho, yo creo que el progreso es algo que vamos determinando con la exigencia de la vida misma. Eso tiene que ver con la segunda dimensión que ya reflexionamos. Regreso a la primera dimensión. ¿Qué puedo hacer valioso el día de hoy? ¿Qué puedo hacer que me llene de satisfacción en este día? Estamos empezando un jueves y puedo preguntarme qué puedo hacer realidad el día de hoy que sea valioso, que sea significativo, que me permita llegar a la cama lleno de satisfacción. Porque de lo contrario es muy probable que llegue a la cama lleno de insatisfacciones, pues porque pues tuve percances, tuve problemas, se presentaron dificultades. Bienvenidos al planeta Tierra, eso es algo que caracteriza prácticamente todas las jornadas en mayor o menor medida, pero no se trata de eso, se trata de que yo me vaya a la cama con la satisfacción de haber hecho realidad algo valioso en ese día o algo valioso que tenga que ver con la realización de algo superior que va a tardar más tiempo en hacerse, ¿no? A lo mejor el propósito de Año Nuevo, ya estamos a mitad de año y pues viene bien hacer un recuento de cómo vamos con respecto a ese propósito que nos planteamos el 31 de diciembre pasado y pues hacer correcciones, hacer adaptaciones, medir avances o retrocesos al respecto de ese propósito. Puede ser que tenga que ver con la realización de algo que está asociado a un proyecto a 5 años, no a lo mejor este año, sino a 5 años. Y bueno, pues entonces hoy procuro estar un poco más cerca de esa meta que lo que estuve el día de ayer. Pero el hecho es que nos llenamos de entusiasmo y ese entusiasmo nos mantiene en una serenidad gozosa, que eso sí hay que procurarlo de manera habitual, porque estamos avanzando. Lo nuestro es avanzar. Lo nuestro es andar en dirección a un objetivo que tenga sentido, que tenga valor. Pero en cambio, cuando nuestro jueves pues no busca más objetivo que el llegar lo menos traqueteados posibles al viernes y por lo tanto al fin de semana, pues hombre, no es que sea un mega objetivo, pero sí la realidad es que tiene que ver con la pretensión de muchos, ¿no? Dicen, ya es jueves, qué padre, ya mañana es viernes y por lo tanto se aproxima el fin de semana y entonces sí voy a podérmela pasar bien.
a ver qué tipo de vida es esa en la cual te la pasaste mal de lunes a viernes en la tarde, te la pasas bien de viernes en la tarde a domingo en la tarde y vuelves a empezar a pasártela mal de domingo en la tarde a viernes en la tarde. Es una vida verdaderamente absurda. Es absurdo que solo nos las podamos pasar bien en ciertos momentos. Por eso no se me hace congruente ni me parece que tenga mucho sentido la pretensión del bienestar como nuestro gran objetivo existencial. ¿Por qué? Porque no siempre te la puedes pasar bien, pero siempre puedes estar en medio de un proceso de estar haciendo realidad algo valioso. Por ejemplo, si estás cansado en este momento o estás cansada en este momento porque tuviste una pésima noche, bueno, puedes plantearte como algo muy valioso, de todas maneras, sonreír este día, hacer las cosas lo mejor posible este día, aunque tengas que hacerlas más despacio por ese cansancio, pero no permitir que el cansancio te amargue la experiencia del jueves, ¿no? Como un ejemplo, no estoy diciendo que nada más en eso consista la ecuanimidad, pero sí estoy afirmando que la ecuanimidad en el contexto que la estamos planteando tiene que ver mucho con ese seguir adelante con el mejor ánimo posible. Independientemente de cómo te sientas corporalmente, independientemente de cómo esté tu entorno, tú decides, hoy me despierto asumiendo esta actitud y esta postura frente a lo que sea que me espere que se presente durante esta jornada. Y entonces ya elegiste, ya tomaste una decisión, ya te estás haciendo cargo por tu cuenta. En la recta final de nuestra reflexión de esta mañana, pues nada más subrayar que la ecuanimidad pues es resultado de ese hacernos cargo de hacer realidad cosas valiosas en nuestras vidas, siguiéndonos o rigiéndonos por un código de valores personales, un código de honor personal y no por estados de ánimo. Y por otro lado, teniendo mucho cuidado de no exagerar, ¿no? Al final, el ingrediente clave en la ecuanimidad es no exagerar para no caer en el drama, porque una vez que caemos en el drama, perdemos libertad interior. Y bueno, pues antes de finalizar el programa, nada más invitarles el próximo sábado 22 de este mes, 22 de julio, estaré impartiendo un taller que se llama Cómo prosperar en tiempo de crisis. Es un taller que no se va a centrar en el tema del desarrollo humano como tal, como lo hemos manejado en este programa. Aquí vamos a abarcar más cuestiones financieras, de finanzas personales, para enfrentar pues la crisis financiera que cada vez es más inminente que llegue. Los que quieran, me quedan 10 lugares para ese taller. Es el próximo sábado 22 de julio, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, aquí en Querétaro. Para mayor información, pues accedan a mi página de internet www.andresmares.com y ahí viene la información del taller que se llama Prosperar en tiempo de crisis. Pues bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias en la producción a la Virichina, la tremenda Virichina que hoy no me regañó tanto, al buen Chilo ahí en los controles, y como siempre gracias a ustedes por su interés y por su participación. Dios mediante, aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves con otra reflexión. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.